¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Y aquí nuevamente nos encontramos juntos en nuestras clases correspondientes al mes de mayo. Y este mes, estos meses, este ciclo, mayo-junio, vamos a ver el curso de redacción y nuestro primer tema, en primera clase para mayo, es la lectura y la redacción. Yo soy el profesor Javier Sagaceta y los invito a que me acompañen en esta nueva lección. Leer desde la antigüedad es una actividad fundamental para desarrollar el intelecto de los niños y los jóvenes. Leer no solamente es pasar la vista por un texto, es sobre todo interpretarlo y comprenderlo, saber lo que estamos leyendo, comprender, entender lo que estamos leyendo. Comprender un texto implica dominar muchas destrezas. Entre las principales tenemos aprender el significado de una palabra. Por eso es importante tener o acostumbrarse al uso del diccionario. Palabra que no sepamos, palabra que no sabemos, buscar lo que significa. Entender, comprender el sentido de una palabra en el contexto. Muchas veces, cuando quitan la palabra de un contexto, pierde significado, ¿no? Es como decir, pucha, vete de acá. Pero si yo lo digo en otro contexto, el vete de acá va a sonar rudo. Reconocer el tema, saber de lo que estamos hablando, entender de lo que estamos hablando, distinguir las ideas principales de las secundarias. Si, por ejemplo, el tema principal es, supongamos, el COVID-19 y lo que está haciendo el gobierno para menguar, un tema secundario, ¿cuál sería? Las colas que se hay en un supermercado o las personas que son detenidas producto de no cumplir la cual. Es un tema secundario, porque derivan del tema principal. Inferir informaciones no expuestas, es decir, poder sacar tus conclusiones o dar a entender que las informaciones no dadas ahí tú las puedes tener, es lo que se dice leer entre líneas. Diferenciar un hecho de una opinión, la realidad de la ficción. O sea, es decir, por ejemplo, hace 2 semanas hubo un incendio en un mercado en el distrito de Caraballo. Es un hecho. Pero si yo digo, por ejemplo, debido al producto, debido a la desesperación, al desorden, la gente en el mercado se aglomeró y se produjo un incendio producto de una chispa o un cigarro. Qué mal esta gente, cómo se no hace caso y se aglomera. ¿Estoy contando el hecho o estoy opinando? Cuando yo opino, ya no cuento un hecho, opino. Estoy opinando sobre un tema determinado. Y ojo, siempre es recomendable opinar sobre temas que sepamos. Siempre hay que opinar sobre algo que sabemos. Diferenciar la realidad de la ficción. Lo que se ve actualmente en las redes sociales, muchas fake news, ¿no? Noticias falsas. Si se dan cuenta, hace una semana en las redes están dando de que la gente empieza a comentar que todos los días a partir de las 2, 3 de la mañana escuchan sonidos como de aviones, ¿no? Eso es un fake news, por supuesto. O como que dicen de que los venezolanos están exigiendo que les den el bono. ¿Es un fake news? Es un fake news, ¿no? O como que ahora el debate que está haciendo de que mucha gente está a favor de que los presos salgan. En realidad es ficción. Y que el gobierno les va a dar la libertad. Es una ficción. El gobierno ya dijo que no le va a dar. Si cometiste el crimen, te quedas ahí. ¿No? Ese es diferenciar un hecho de una opinión y la realidad de una ficción. Sintetizar el mensaje. Tener la capacidad de poder resumirlo en una o dos, tres palabras. Entender, resumir lo que estamos leyendo. Determinar la intencionalidad del autor. O sea, ¿qué es lo que el autor quiere comunicar con lo que está mostrando? ¿No? Si yo leo algo, puedo dar a entender que esta persona está a favor, está en contra, está alegre, está triste. Puedo intencionar, puedo darme cuenta de lo que quiere expresar.
analizar la forma, el fondo, literario y gramatical, cómo lo está escribiendo, y sobre todo valorar y criticar la información. O sea, ser capaz de valorar, de darme cuenta qué tan importante es para mí esa información que estoy recibiendo y criticarla, crítica constructiva. Redactar es expresar por escrito nuestros pensamientos. Lo que pensamos, lo escribimos. Un texto bien redactado es manifestación de una mente que sabe organizar y ordenar sus ideas. Siempre se tiene que siempre tiene que tener un principio y un orden cuando se quiere escribir algo. Redactar también implica el dominio de varias destrezas, entre las que tenemos escribir con libertad, fluidez y claridad. Libertad en el sentido de que puedes tocar cualquier tema. Fluidez en el sentido de que no vas a ser repetitivo con tus palabras, no vas a ser repetitivo con lo que estás diciendo. Y claridad para que todos te puedan entender. El error que mucha gente comete es que solamente escribe u opina o habla o se expresa para que solamente un grupo reducido entienda. Por ejemplo, es lo que pasa cuando tú hablas con gente de poco léxico. A cada rato repiten las palabras o usan jergas, ¿no? Argots. Emplear oraciones bien estructuradas y cada vez más complejas. El yo amo a mi mamá. De una oración simple cambias a una oración compleja. Si antes tenías un sustantivo, ahora tienes dos, un sustantivo compuesto, dos verbos, verbo compuesto. Vas estructurando, vas haciendo más complejo tu vocabulario, vas haciendo más complejo la construcción de tus oraciones. Aplicar normas de ortografía para el uso de las letras, la tilde y los signos de puntuación. Saber dónde poner una coma, saber dónde, cómo usar un punto seguido, dónde usar un punto aparte, puntos suspensivos, exclamación, interrogación. ¡Ay! Si yo le escribiría, eso debería definitivamente ir con puntos de admiración, de exclamación, ¿no? Y le dije que, coma, mi mamá vino ayer, pero puntos suspensivos. El uso correcto de los signos de puntuación hacen que la lectura sea más entretenida y sobre todo las tildes. Las tildes. Seleccionar un tema de acuerdo a intereses personales. Si, por ejemplo, a mí me apasiona el deporte y sé de deporte, no me voy a aventurar a, digamos, empezar a escribir sobre tecnología termonuclear o avances microgenéticos, ¿no? Uno que no voy a saber del tema y no me apasiona. Generalmente tengo que producir textos de interés personal que a mí me guste, que a mí me apasione. Porque lo que a ti te gusta, más que obligación, lo haces con pasión. Producir textos con creatividad y originalidad. Ser creativos y ser sobre todo originales. Muchas veces un solo tema se puede dar diferentes aristas al tema. Se puede dar diferentes ángulos a la noticia, diferentes puntos de vista sobre una misma cosa. Hay que ser bastante creativos, sobre todo originales. Hay que ser originales, chicos. Siempre ser originales, no ser repetitivos, no copiarnos. Seleccionar y usar un lenguaje adecuado según la situación comunicativa, ¿no? Si, por ejemplo, mi público es joven, yo no voy a dedicar a hablar pura jerga, no. Sin embargo, yo tengo que saber manejar la jerga. Pero el hecho que la sepa manejar no significa que yo la tenga que usar. Me dejo entender. O sea, hay que saber dónde y cómo hablar la situación. Describir, narrar, argumentar y sintetizar por escrito. Es increíble, chicos, cómo a veces algunas personas son fáciles de hablar, pero ponen su papel y no lo pueden escribir, no pueden transmitir lo que hablan en palabras escritas. O al revés, hay mucha gente que te escribe muy bonito, pero al momento de salir a hablar, a expresarlo, se nubla. Hay que ser prácticos, hay que practicar, hay que soltarse, hay que dominar el idioma. Exponer las ideas con criterio de ordenamiento temático, temporal o de casualidad. Hay temas, por ejemplo, que siempre van a llevarse, nunca van a ser, nunca van a pasar de moda, ¿no?
El rock, por ejemplo, es un tema que nunca va a pasar de moda. La historia es un tema que nunca va a pasar de moda, ¿no? Otro tema que nunca va a pasar de moda, ¿cuál sería, por ejemplo? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La cuarentena por el COVID. Todas son temas que no son temporales. O sea, pueden ser temporales en un momento porque lo estamos viviendo en este momento, pero de aquí a unos años vamos a recordar esto como una anécdota, como una situación en la cual nos confinaron a nuestras propias casas, ¿no? Temas temporales, por ejemplo, lo que fue la selección de fútbol fue un tema temporal. Lo de después de 36 años tuvimos una, una, una clasificación después de 36 años, ¿no es cierto? Fue bastante temporal. O temas de casualidad, por ejemplo, el hecho de que haya habido un temblor, ¿no? Que me he encontrado plata, temas de casuales, ¿ok? Recrear situaciones reales e imaginarias. El poder saber diferenciar una situación real de una situación imaginaria, el poder crearlas, crear un ambiente ficticio, ¿no? He estado en el ascensor del Empire State y subiendo me encontré con Madonna y voy creando una situación, es imaginaria, claro, pero combinado con hechos reales, porque Madonna existe, por ejemplo, y el Empire State es un edificio ícono en Estados Unidos, existe. O sea, puedo mezclar, puedo mezclar hechos reales con cosas imaginarias. Usar el lenguaje figurado, un lenguaje alternativo, el querer decir y no decirlo, o el decirlo sin querer decirlo, ¿no? Por ejemplo, el ser sarcástico es un lenguaje figurado, ¿no? El, cuidado te vayas a caer cuando una persona ya se cayó. Es un lenguaje figurado. Emplear vocabulario variado y pertinente, ¿no? Lo que estamos viendo. El saber poder expresarse en diferentes ámbitos, en diferentes momentos y sobre todo con todo tipo de gente. Presentar texto de forma ordenada y pulcra, corregir el texto bajo criterios de caligrafía y buena ortografía. Siempre es bueno tener buena ortografía, que la gente te entienda lo que lee. Tengo alumnos, ustedes ya deben saber quiénes, donde tengo que adivinar lo que dices. Por lógica saco, porque tiene una ortografía pésima, perdón, una caligrafía pésima. Y registrar datos respetando la fidelidad de la fuente. Es decir, si a mí me cuenta algo alguien, debo de respetar lo que me ha contado y decir lo que me ha contado, si tengo que contarlo, obviamente, ¿no? Decir lo que me ha contado, no mentir, no cambiar lo que está diciendo. Eso es respetar la fidelidad de la fuente. Ok, ahora vamos a trabajar una pequeña práctica. Vamos a una prueba de lectura. La siguiente prueba te permitirá medir el dominio de algunas de las actividades mencionadas anteriormente. Lee cuidadosamente. Leeremos el texto y las preguntas con atención y no son permitidas las correcciones sobre una respuesta ya marcada o expuesta. Esto también lo tienes tú en tu, en tu compendio digital. Ok, el texto 1. Las dos grandes religiones de la India estaban fundamentadas en concepciones distintas de la divinidad. El Islam se apoya en el profeta Mahoma y en el Corán. El hinduismo es una religión sin fundador, aunque es revelada sin dogma y sin liturgia, es decir, sin misa. ¿Ok? Miren, ¿eh? Las dos grandes religiones de la India estaban fundamentadas en concepciones distintas de la divinidad. El Islam se apoya en Mahoma, ¿no? Lo que para Mahoma es, para lo que dirán es Mahoma, para nosotros es Cristo. Y en el Corán. Los islamitas, para los musulmanes es el Corán, para nosotros es la Biblia. El hinduismo, en cambio, es una religión sin fundador. No se conoce a alguien, no se conoce al fundador del hinduismo. Sin embargo, es revelada, sin dogma, o sea, sin doctrina, y sin liturgia, sin misa. Para el Islam, el creador se desliga de su creación, ordena y reina sobre su obra. Para los hindúes, el creador y su creación no son más que una misma cosa. O sea, tanto la creación como el creador es uno solo. En cambio, en el Islam, el creador, el Dios, no es uno solo. Él ordena. Él ordena y reina sobre su obra, sobre lo que ha creado, o sea, sobre nosotros. Los hindúes creen que Dios está presente en todas las partes y en todas partes Él mismo. ¿Ok? Los hindúes creen que Dios está presente en todas partes
y es en todas partes el mismo. O sea, puede estar en una roca, puede estar en un animal, puede estar en mí, puede estar en el aire, puede estar en cualquier sitio, y es en todas las partes el mismo. O sea, no lo encuentras en otro sitio. ¿Ves? Dios es las plantas, los animales, el fuego, la lluvia, el corazón, etc. Cualquier sitio para el hinduismo puede estar Dios. No hay para los hindúes más que una sola falta, la avidya o la ignorancia. Es decir, el no ver la presencia de Dios en las cosas. Yo puedo ver la presencia de Dios en mi computadora, si lo creo. Puedo ver la presencia de Dios en mi teléfono, en una fruta. O sea, ¿cuál es la falta para los hinduistas? La avidya, es decir, la ignorancia. El no ver la presencia de Dios en las cosas. En cambio, para los musulmanes, Alá es uno absoluto y el Corán prohíbe su representación. Es por eso de que el Corán difiere mucho del cristianismo, ¿no? O sea, no existe, por ejemplo, para el Corán una representación, una imagen de Dios, o una imagen de Mahoma. No existe. Alá, ¿no? Es absoluto. No se puede representar con nada. Una mezquita es un lugar desnudo. Las decoraciones permitidas son motivos abstractos o repeticiones de los 99 hombres de Alá. ¿Ok? O sea, una mezquita o una iglesia, para los musulmanes se llama mezquita, es un lugar desnudo, es decir, no tiene ningún adorno. Solamente son los que son adornados por motivos abstractos y repeticiones de los 99 nombres con los que se conoce a Alá. En cambio, un templo hinduista es un inmenso bazar espiritual, un batiburillo de diosas con el cuello enardinado de serpiente, de dioses con 6 brazos o de cabeza de elefante, jóvenes virgen y representaciones eróticas. ¿Ves las dos partes? Mientras que para el islamismo, una iglesia, o sea, su mezquita es un lugar desnudo donde lo único que representa es las 99 formas de cómo se escribe Alá, cómo se llama Alá, o figuras abstractas. En cambio, para el hinduismo, ¿no? Sus iglesias son un bazar espiritual donde, no sé si ven a imágenes con gente con serpiente, con corona, así, eso es. O sea, ¿no? Hay bastante, dos puntos de vista distintos, y ojos todos en la India. Ahora vamos a resolver preguntas. Van a escribir si es verdadero o falso en el paréntesis luego de leer los enunciados. ¿El hinduismo es una religión con dogma? ¿Sí o no? A ver, ¿es con dogma o no es con dogma? Piensen, ¿es con dogma o no es con dogma? ¿Se acuerdan? No es con dogma, y acá lo vemos. ¿Ok? El de una religión sin fundador, aunque revelada sin dogma. Sin dogma, es decir, falso. ¿El creador reina sobre su obra según el Islam? Sí. El Islam dice de que se separa. El creador está por encima de lo creado y lo reina y lo controla. En cambio, en el Islam vemos lo contrario, ¿no es cierto? En el islamismo vemos a Dios representado en cualquier cosa, ya sea abstracta o no, ya sea animal o natural, lo vemos. Entonces, la 2 es verdadero. La 3, un lugar desnudo es un templo hinduista. Acuérdense, hemos visto dos partes, ¿no? La mezquita por los islamistas y el templo hinduista. ¿Cuál es el que tiene adornos? Exacto, el hinduista. El hinduista es adorno, es un adorno de serpientes con cuello, vírgenes jóvenes, etcétera, etcétera. Lo que es bastante desnudo, bastante simple son las mezquitas, donde solamente hay la repetición de las 99 formas de escribir Alá y objetos abstractos. Entonces, la 3, un lugar desnudo es un templo hinduista, falso. Los hindúes creen que Dios está en todo lugar. Acuérdense que hemos visto. ¿Se acuerdan o no? Claro, los hindúes creen que Dios está en todo lugar, en una piedra, en una rosa, en un animal, en un planta, en un insecto cualquiera. Alá, la 5, ¿es el nombre familiar de Mahoma? No, no es el nombre familiar de Mahoma. Alá es el Dios, Mahoma es el profeta. O sea, es falso. ¿Dios está en todas las cosas para los musulmanes? ¿Qué creen, chicos? ¿Sí o no? Por supuesto que no.
Dios está donde tiene que estar, no es como los por encima del hombre, no es como los hindúes que lo podemos encontrar en cualquier sitio. Alá tiene casi 90 nombres, sí, 99, es verdadero, y el Corán permite representar al absoluto, no. ¿Ok? Entonces, ahora, completa las siguientes afirmaciones. Para los hindúes, Dios está ¿dónde? En todo sitio. En todo sitio está Dios. ¿Ok? El Islam se apoya en el libro Corán. El Islam se apoya en el libro Corán, el Corán. La Biblia es la ignorancia, el no reconocer que Dios está en todas partes, y es todas partes Dios, ¿ok? El Dios de los musulmanes es Alá, y las dos grandes religiones de la India son el hinduismo y el Islam. Marca la opción que corresponda. ¿Cuál sería el tema del texto? ¿Las religiones en Oriente? ¿El politeísmo hindú? ¿El islamismo de la India? ¿La naturaleza de Dios? ¿El Islam y el hinduismo en la India? ¿Cuál creen que sería el texto? A ver, piensa. ¿Las religiones del Oriente? Puede ser. ¿El politeísmo hindú? Puede ser. ¿El islamismo de la India? Definitivamente no, porque no solamente habla del islamismo, sino también habla del hinduismo. Así que la C definitivamente no es. ¿La naturaleza de Dios? No, porque no habla de Dios, habla de las religiones. Así que no es. Ya sabemos que la C y la D no es. ¿El Islam y el hinduismo en la India? Puede ser. ¿Cuál de las tres? Tenemos tres opciones? Religiones en Oriente, el politeísmo hindú y el Islam y el hinduismo en la India. De las tres opciones, ¿cuál es la más certera? ¿De qué país habla? De la India. ¿Y de qué religiones habla? Del Islam y del hinduismo. O sea, lógica elemental. ¿Cuál sería la opción? Por más certera, la E. El Islam y el hinduismo en la India. Vamos a la pregunta número 2. Los hinduistas piensan que Dios está separado de su creación, está en todas las cosas, creó el mundo de la nada, está solo en los animales o es diferente al mundo. A ver, piensen chicos, ¿qué piensa el hinduismo? ¿Que Dios está qué? ¿Por encima de la creación o está en todo? Exacto, está en todas las cosas. El hinduismo piensa de que Dios está en todo. Entonces la respuesta es la B. La pregunta número 3. La mezquita no contiene ninguna representación de Dios porque los hindúes lo prohibieron. No se conoce el rostro de Dios. El Corán lo prohíbe. El profeta Mahoma lo ordenó o es costumbre del Islam. ¿Se acuerdan? Exacto. El Corán lo prohíbe. Dios es absoluto. El hinduismo considera que su religión es monoteísta. Dios está solo en los animales. La ignorancia es imposible. Su religión no tiene fundador. Todo lo mundano es pecado. ¿Qué considera el hinduismo? ¿Mm? Bien, su religión no tiene fundador, todo lo mundano es pecado. Su religión no tiene fundador. ¿Ok? Esa es la opción, la respuesta D. Y el último, el Dios es una religión sin imágenes, dogma, ignorancia, revelación o Dios. Exacto, dogma, no tiene dogma. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a investigar y responder. Van a deducir el significado de las siguientes palabras a partir del texto leído. ¿Qué significa religión? ¿Qué significa dogma? Se los acabo de mencionar. ¿Qué es una mezquita? ¿Qué es un batiburillo y qué es divinidad? Y van a hacer la prueba de redacción. ¿En qué consiste? Responder las siguientes preguntas. ¿Qué quiere decir el autor con el creador y su creación son lo mismo? ¿Y qué características se presenta un templo hinduista? Lo van a investigar y escribe un comentario, puede ser un comentario, una opinión, un juicio, una apreciación o rechazo sobre el texto leído. Ojo, esto me lo hacen fundamentado. ¿Ok, chicos? Me lo fundamentan. Yo opino esto por esto. A mi parecer, el juicio sobre este tema es esto. Mi apreciación es esto.
Yo rechazo esto por esto, por esto. Ojo que para que puedan entender eso, tienen que saber qué significa opinión, qué significa juicio, qué significa apreciación y qué significa rechazo. ¿Ok, chicos? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos vemos. Acuérdense que la entrega de ese trabajo es el 10 de mayo. Nos vemos la próxima semana. Un gustazo. Cuídense mucho y estamos en contacto. Cuídense.